Denuncié una red ilegal en mi trabajo, y me convirtieron en el enemigo. Nunca pensé que el lugar que me prometía estabilidad terminaría destruyéndome desde adentro. Que un escritorio con aire acondicionado, una credencial plastificada y un correo corporativo serían las herramientas con las que me harían pedazos. Que los buenos días de mis compañeros se convertirían en silencios incómodos. O que, simplemente por no cerrar los ojos, me convertiría en un fantasma más de los que salen por la puerta sin que nadie pregunte por ellos. Empecé a trabajar en esa empresa de distribución farmacéutica como cualquier otro. Callado, puntual, algo nervioso pero con muchas ganas de aprender. El trabajo no era apasionante, pero tenía lo que yo necesitaba: rutina, beneficios de salud y la promesa de crecer. Me asignaron al departamento de registros e inventario, un lugar donde las cifras lo eran todo. Y allí me acostumbré al tic-tac del reloj marcando el fin de cada jornada, a las máquinas del café que nunca funcionaban bien, a la sonrisa falsa de algunos gerentes y a los chismes venenosos del comedor. Y si te preguntan, nadie empieza un trabajo queriendo ser el problema. Yo no era diferente. Prefería mantenerme al margen de todo. Aceptaba con resignación las microagresiones diarias, cuando alguien me interrumpía 3 veces en una reunión pero no a los demás, cuando me asignaban tareas que claramente no eran de mi área pero como tú eres organizado, puedes con esto también, cuando me preguntaban si no quería quedarme un par de horas extra sin pagarlas, solo como favor. Pero hubo una situación en particular que, aunque menor, me dejó pensando. Una tarde, cerca de las 6, vi como una compañera recibía 2 cajas pequeñas del área de almacén directamente en su carro. No era raro que algunos empleados se llevaran productos para uso personal a precio preferencial, pero lo que me llamó la atención fue que todo se hizo fuera del sistema. Sin registro, sin entrada, sin salida. Lo mencioné casualmente a mi supervisor y solo me dijo con una sonrisa torcida: mejor no te metas en eso, compa. Aquí todos hacemos lo que podemos para sobrevivir. Desde ese momento empecé a notar otras cosas. Códigos que se reutilizaban. Firmas electrónicas aprobando pedidos que nunca llegaban físicamente. Informes cerrados con productos que no estaban en el inventario físico. En una semana noté al menos 5 movimientos sospechosos, pero lo atribuí al desorden. Nadie tenía tiempo para auditar nada y los jefes parecían más preocupados por las métricas de entrega a tiempo que por la calidad de los registros. Hasta que un día me pidieron firmar un reporte. Era uno de esos que hacíamos cada trimestre, con cifras que terminaban en manos de la gerencia. Revisándolo, noté que había una diferencia de más de 800 unidades entre lo registrado y lo real. Cuando señalé el error, Charón, mi jefa directa, me dijo con tono cortante: firma ya, por favor. No podemos estar ajustando cada numerito porque alguien quiere jugar al auditor. Me negué. Y desde ahí, todo se fue abajo. Al principio fue sutil. Me dejaron fuera de una reunión donde normalmente participaba. Luego, tareas claves fueron asignadas a otros. Me enviaban correos con cambios a último momento y luego me reclamaban por no haberlo seguido. Compañeros con los que almorzaba dejaron de invitarme. Uno incluso me dijo, medio en broma: oye, te estás volviendo el tipo que hace demasiadas preguntas. Aquí eso no gusta mucho. Yo trataba de no hacerme la víctima. Tal vez estaba exagerando. Tal vez era solo el estrés. Pero entonces vino el golpe real. Recursos Humanos me citó por una evaluación de desempeño extraordinaria. Me acusaban de haber manipulado archivos, de haber descargado información confidencial sin autorización. Me quedé helado. Lo había hecho, sí, pero para preparar un informe detallado que envié de forma anónima al canal de denuncias internas. Denuncié desvíos de productos, uso indebido de códigos de aprobación, y una lista de personas involucradas. Lo hice creyendo que estaba protegiendo a la empresa, pero nunca me imaginé que esa misma acción sería la que usarían para echarme la soga al cuello. En los pasillos se sentía el murmullo. Algunos sabían, otros lo intuían. Me convertí en el apestado del piso. Recuerdo claramente cuando entré al comedor y 2 compañeros de almacén salieron apenas me vieron. Uno de ellos susurró: ahí va el soplón. Empecé a encontrar notas en mi escritorio que decían cosas como: vete antes de que sea tarde o no es tu empresa, héroe. Nadie las firmaba, claro. Un día encontré mi cubículo revuelto. Nada robado, pero todo revuelto. Mis fotos familiares en el suelo. Los post-its arrancados. El teclado tirado. Y una nota en marcador negro en mi monitor: esto no es una película. No ganas nada. Fue ahí cuando entendí que el mensaje era claro: fuera. Y lo más doloroso no fue el acoso.
Fue la traición silenciosa. Aquellos que me sonreían, que me decían que valiente fuiste, eran los mismos que cruzaban de acera para no caminar conmigo al salir. Los mismos que no dijeron una palabra cuando Charón me llamó a su oficina y, con una hoja ya preparada, me pidió que firmara mi renuncia por bienestar mutuo. Me negué. Y entonces llegó el despido. Por pérdida de confianza. Pero eso fue solo el inicio. Actualización 1. Después de firmar mi carta de despido, la vida no se detuvo. Salí por esa puerta sin caja en las manos, sin escolta de seguridad, sin despedidas ni palmaditas en la espalda. Solo yo, mi mochila, y un montón de preguntas sin respuesta. En el estacionamiento, mientras prendía el motor, vi por el retrovisor como dos de mis excompañeros me observaban desde la entrada principal. No dijeron nada. Solo se miraron entre ellos y se rieron. Lo que más me dolía no era haber perdido el trabajo, sino la forma en que lo había perdido. El hecho de que al intentar hacer lo correcto, me convirtieron en un chivo expiatorio. Y lo que más rabia me daba era la forma en que muchos justificaban el acoso y la corrupción. Aquí todos hacen lo mismo, solo que tú fuiste tonto y hablaste. O esa frase clásica que escuché de un excompañero días después cuando lo llamé buscando apoyo. ¿Y qué esperabas, bro? Un diploma por soplón. La verdad es que no sabía qué esperaba. Solo sabía que no podía quedarme callado. Al principio, pensé en dejarlo pasar. Buscar otro empleo, cerrar el capítulo. Pero entonces vi como Charón, la jefa que me presionó para firmar reportes falsos, era ascendida en una nota interna publicada en LinkedIn por la empresa. Ejemplo de liderazgo femenino e innovación operativa. La hipocresía me retorció el estómago. Fue ahí donde decidí que no me iba a quedar de brazos cruzados. Recordé que había hecho todo correctamente, guardé copias, respaldé correos, imprimí listados, grabé una conversación donde claramente se me pedía ajustar las cifras por el bien del equipo. También tenía los registros de mis reportes internos, sellados por el sistema de denuncias de la propia compañía. Tenía material. Tenía pruebas. Consulté con una abogada laboral recomendada por un primo. Me escuchó en silencio durante 1 hora y media, tomando notas. Luego me miró y me dijo algo que me marcó: no sé si vamos a ganar. Pero que se sepa lo que hicieron, eso te lo puedo garantizar. Iniciamos el proceso legal con una demanda por despido improcedente, acoso institucional y represalias por denuncia interna. La empresa reaccionó rápido. Me ofrecieron un acuerdo con cláusula de confidencialidad. $50,000 y una carta de recomendación firmada. Mi abogada me dijo que era tentador. Yo había estado sin trabajo por más de un mes, comiendo de mis ahorros, rechazando ofertas mediocres y viendo cómo se deslizaba la ansiedad por debajo de mi puerta. Pero algo dentro de mí no me dejaba firmar. Sentía que, si lo hacía, era como validar todo lo que ellos creían de mí, que solo quería dinero, que era débil, que era manipulable. Rechacé el acuerdo. Y entonces, todo se empezó a mover. Lo que yo no sabía era que la denuncia legal, al ser pública, sería leída por medios especializados en derechos laborales. Un periodista local, que cubría conflictos laborales en grandes compañías, me llamó para pedirme una entrevista. Al principio dudé. Me daba vergüenza, sentía que nadie entendería cómo es ser víctima de acoso laboral, no físico, pero sí institucional, en un entorno donde si no aguantas, eres débil. Si hablas, eres traidor. Accedí. Cuando el reportaje se publicó, explotó. El titular era duro: despedido por hacer lo correcto, la historia de un empleado que denunció corrupción y fue humillado. El artículo incluía extractos de mis audios, imágenes editadas de los reportes falsificados, declaraciones anónimas de otros empleados que confirmaban el patrón de abuso, y la nota interna del supuesto ascenso de Charón. Y entonces, el silencio se rompió. Me empezaron a llegar mensajes de excompañeros. Algunos anónimos, otros directos. Muchos me pedían perdón. Varios admitían haber sido testigos de lo que pasaba y no haber dicho nada por miedo. Uno incluso me dijo: yo firmé esos reportes también, me siento como una basura. Pero lo más inesperado fue cuando me escribió alguien que jamás imaginé, un exgerente regional, que había dejado la empresa hacía 2 años. Me contó que conocía a Charón desde hace más de una década y que no era la primera vez que estaba involucrada en ese tipo de manejos. Que antes había salido impune porque siempre encontraba cómo hacer que otros cargaran con las culpas. Y que ella, por fin, estaba dispuesta a declarar. El caso pasó de ser un proceso administrativo a una investigación interna real. Los medios siguieron presionando. Se abrió una auditoría externa.
El departamento legal de la empresa contrató asesores de crisis. La junta directiva pidió suspender a varios gerentes mientras se investigaba. Y entre ellos, claro, estaba Sharon. Mi abogado me dijo, no es común, pero estás logrando que algo se mueva. Mientras tanto, yo seguía desempleado. Aunque varias empresas me llamaron luego del reportaje, ninguna se animaba a contratarme formalmente. Era el tipo que había metido en problemas a su empleador anterior. El tipo que tenía historial de conflicto. Las entrevistas eran amables, pero terminaban igual, gracias por tu interés. Estamos evaluando otros perfiles. Pero lo aguanté, porque había algo que me sostenía, la verdad. Y eso, eventualmente, empezaría a pesar más que cualquier hoja de vida. Actualización 2. Si algo aprendí en este proceso, es que la verdad no siempre gana rápido. Es una pelea larga, sucia, y a veces solitaria. Pero cuando los cimientos de una mentira son débiles, basta con una pequeña grieta para que todo empiece a desmoronarse. Y eso fue lo que pasó. Un mes después de que se publicara el reportaje y se activara la auditoría externa, empecé a notar que la historia tomaba vida propia. Ya no era mi caso. Era el caso de la empresa que despidió a un hombre por denunciar acoso e irregularidades financieras. El matiz era importante. Ya no era solo una cuestión interna, se había convertido en un ejemplo incómodo para otras compañías. Varias asociaciones laborales lo estaban usando como referencia en paneles sobre ética y abuso de poder. Yo, sin buscarlo, me estaba volviendo un símbolo. Pero mientras el ruido crecía hacia afuera, también lo hacía hacia adentro. Los medios sacaron una segunda nota, esta vez enfocada en las prácticas comunes en empresas de manufactura de consumo, donde se normalizaban los ajustes para cumplir con objetivos. Incluyeron entrevistas con empleados de otros rubros, transporte, logística, almacén. Y de pronto, comenzaron a surgir denuncias anónimas contra otras figuras internas, no solo contra Sharon. Uno de los giros más inesperados fue cuando su propio jefe directo, el director de operaciones, fue incluido en la investigación. Al parecer, había recibido reportes previos sobre las irregularidades y los había ignorado. El motivo, no molestar el flujo operativo. Básicamente, sacrificar ética por KPI. Y entonces, ocurrió lo que muchos no vieron venir. La junta suspendió a Sharon, al director de operaciones, y a 2 supervisores más por encubrimiento. No fueron despidos inmediatos, pero sí apartamientos preventivos. Yo me enteré por un excompañero que me escribió por mensaje. Bro, ¿viste la bomba? Sharon ya no aparece en el sistema de empleados. En serio, hiciste temblar todo. ¿Y sabes qué fue lo que más me dolió? Que incluso en ese momento, algunos compañeros seguían burlándose entre ellos. Uno mandó un meme en un grupo privado de WhatsApp que luego me reenviaron, una caricatura de un hombre llorando en recursos humanos con el texto cuando te grita una jefa y quieres que la despidan. Ese tipo de cosas no eran solo crueles, eran reveladoras. De cómo todavía cuesta que se tome en serio el acoso hacia los hombres. De cómo, si lo denuncias, se interpreta como debilidad. Como no saber defenderte. Al ver eso, decidí dar otro paso. Acepté una invitación para hablar en una universidad comunitaria sobre masculinidad, acoso y entornos laborales tóxicos. No era algo que me imaginaba haciendo, pero descubrí que compartir mi historia no era una exposición. Era una forma de recuperar control y de tener otras oportunidades. Después de todo yo seguía sin empleo. Y mientras tanto, mi abogada seguía trabajando en la demanda. El proceso empezó a moverse más rápido cuando recibimos una notificación. La empresa solicitaba una mediación para llegar a un acuerdo antes de que el caso llegara a juicio formal. Eso me decía una sola cosa, tenían miedo de lo que podía salir a la luz en un tribunal abierto. En la reunión de mediación, Sharon no estuvo, pero su abogado sí. Intentaron deslizar una nueva oferta. Esta vez eran $120,000, sin cláusula de silencio, pero con la condición de que no hablara más con los medios. Mi abogada me miró. Yo asentí. Si quieren cerrar esto, que paguen por cada minuto de mi angustia, dije. Y firmamos. ¿Fue justicia? No del todo, pero sí fue una victoria. Una que no se mide solo en dinero, sino en dignidad. La noticia del acuerdo no tardó en filtrarse, y aunque no di más entrevistas, la empresa fue empujada a emitir un comunicado. Decían algo así como que revisarían sus protocolos internos y reforzarían su política de ética empresarial. Palabras recicladas, sin alma, pero igual sirvieron para que otros empleados, que aún trabajaban allí,
supieran que ya no estaban tan solos como antes. Por mi parte, una semana después del acuerdo, me llegó una oferta concreta de trabajo. Una empresa más pequeña, familiar, con menos prestigio, pero una cultura laboral muchísimo más saludable. Durante la entrevista, el gerente me dijo algo que me hizo cerrar el trato al instante. Leí tu historia. Necesitamos gente como tú. Aquí no premiamos el silencio. Hoy, cada vez que reviso mis papeles legales archivados, no lo hago con dolor. Lo hago con la certeza de que, incluso si el camino fue duro, valió la pena no quedarme callado. Actualización 3. Meses después del acuerdo, cuando ya todo parecía haber quedado atrás, empecé a notar que la historia no se había detenido en mí. El efecto dominó seguía. Algunos podrían pensar que firmar el acuerdo cerró el capítulo, pero en realidad, fue solo el cierre de mi parte legal. La historia, la real, siguió escribiéndose sin que yo tuviera que mover un dedo más. Una mañana de febrero, recibí un correo anónimo a mi correo personal. El asunto decía: te dije que todo sale a la luz. Adentro había un PDF adjunto. Era un informe interno de la compañía. O al menos, una captura bastante precisa. Una auditoría posterior había demostrado que Sharon no solo había cometido acoso y abuso de poder, sino que también había manipulado datos financieros junto a su director directo. El dato que más me impactó: se habían inflado reportes de desempeño para ocultar desvíos de presupuesto en ciertos proyectos de planta, especialmente en mantenimientos que nunca se hicieron. Uno de esos ajustes había resultado en un accidente menor, una pieza suelta de maquinaria que golpeó a un operario. No fue grave, pero había sido encubierto con papelería falsificada. Esa pieza de información llegó a manos de un periodista que ya había escrito sobre mi caso. Lo siguiente que supe fue que publicaron una tercera nota, esta vez sin centrarse en mí, sino en lo que llamaban una cultura de encubrimiento sistémico y maltrato silencioso en entornos industriales. Esta vez sí fue demasiado para la empresa. En menos de un mes, el director de operaciones fue despedido de forma definitiva. Sharon, según se supo, había recibido un acuerdo de salida, pero nunca más volvió a aparecer en el rubro. Algunos dicen que se mudó de estado. Otros, que está intentando trabajar como consultora independiente, pero le está costando. La verdad, no me importa. La parte que sí me afectó fue otra. Uno de los compañeros que más se burlaba de mí, Eric, un supervisor que solía llamarme el llorón de recursos humanos, también cayó en la redada. Al parecer, tenía denuncias de acoso laboral de años anteriores que habían sido archivadas. Cuando el nuevo equipo de auditoría comenzó a revisar expedientes pasados, su nombre apareció más de una vez. Lo suspendieron por 30 días, pero cuando los casos ganaron visibilidad interna, terminó renunciando para no perjudicar a la empresa. La ironía es que fue él quien un día compartió un meme burlándose de mí, y ahora era su nombre el que circulaba por los pasillos como ejemplo de lo que ya no se va a tolerar más. Por mi parte, mi nuevo trabajo resultó ser un cambio de vida. No era el salario más alto, ni la empresa más conocida, pero había algo que nunca antes había sentido: tranquilidad. En mi primer mes, mis nuevos compañeros me invitaron a un asado informal en casa de uno de los gerentes. Nada de jerarquías, nada de tensiones. Hablamos de fútbol, de series, de lo que fuera. Cuando alguien, no recuerdo quién, preguntó por qué había salido de la empresa anterior, el gerente levantó la mano antes de que yo dijera algo y soltó: él viene de una batalla dura, pero ya ganó. Aquí no necesitamos detalles. Solo respeto. Sentí un nudo en la garganta. No porque necesitara reconocimiento, sino porque por primera vez alguien entendía que la dignidad no tiene que explicarse. Semanas después, me uní a un pequeño colectivo de hombres que comparten experiencias sobre acoso, inseguridad laboral y masculinidad. No para victimizarse, sino para romper ese molde absurdo que dice que los hombres no sufren, no sienten o no denuncian. Con ellos encontré algo más valioso que cualquier contrato: validación. Hoy, cuando veo hacia atrás, no siento odio. Siento una especie de paz amarga. Como si hubiese cruzado un desierto sin agua, pero con los pies firmes. Como si cada piedra en el camino hubiera dejado una marca, pero también me hiciera más fuerte. Y eso, para mí, es justicia poética. Ciertamente hay que ser muy valiente para denunciar lo que está mal en tu entorno laboral. Cuéntanos en los comentarios si has pasado por situaciones similares o si has tenido un jefe que te ponga las cosas difíciles. También recuerda darle a like si te gustó y suscribirte para más historias. Gracias.